La mayoría de los hombres cree que para atraer a una mujer debe perseguirla, impresionarla o convencerla. Pero hay una verdad silenciosa que pocos entienden: cuando un hombre deja de perseguir, algo extraño sucede, la dinámica cambia, la curiosidad aparece, y sin darse cuenta, ella comienza a acercarse. Escucha esto con calma, porque la mayoría de los hombres ha sido enseñada a creer algo que parece lógico pero que en realidad destruye lentamente la atracción. Desde muy jóvenes muchos hombres aprenden que para gustarle a una mujer deben perseguirla, impresionarla, demostrar constantemente interés, hacer más, hablar más, esforzarse más. Creen que si muestran suficiente atención, suficiente dedicación y suficiente disponibilidad, eventualmente serán valorados. Pero la realidad emocional de las relaciones humanas es mucho más compleja. Cuando un hombre persigue constantemente, muchas veces cree que está demostrando compromiso, cree que está mostrando cuánto le importa. Pero lo que no ve es el mensaje silencioso que esa persecución puede transmitir. Cuando toda tu energía emocional se dirige hacia una sola persona, cuando tu atención está siempre disponible sin límites, cuando tu estado de ánimo cambia dependiendo de cómo esa persona responda, algo empieza a revelarse sin palabras. Se revela la necesidad. La necesidad no se anuncia directamente, pero se siente. Se manifiesta en pequeños comportamientos que parecen inocentes al principio. Revisar el teléfono constantemente esperando una respuesta. Sentir ansiedad cuando un mensaje tarda en llegar. Analizar cada palabra buscando señales ocultas. Cambiar planes, prioridades o incluso partes de tu personalidad solo para mantener la atención de alguien. Todo esto ocurre muchas veces sin que el hombre sea consciente de lo que está proyectando. Y aquí aparece una verdad que muchos descubren demasiado tarde: la atracción rara vez crece cuando alguien siente que es el centro absoluto del mundo emocional de otra persona. Al principio puede sentirse halagador, incluso cómodo, pero con el tiempo esa intensidad comienza a generar una sensación diferente, porque cuando una persona percibe que toda tu estabilidad depende de su respuesta, algo dentro de la dinámica cambia. La psicología femenina, especialmente, es extremadamente sensible a la energía emocional de un hombre. No se trata solo de lo que él dice, sino de cómo se comporta cuando nadie le da instrucciones. Se trata de observar si tiene dirección propia o si está reaccionando constantemente a la atención que recibe. Un hombre que vive esperando señales externas para sentirse seguro transmite una imagen muy diferente a la de un hombre que tiene su propio camino. El primer hombre vive en reacción, el segundo vive en propósito, y la diferencia entre esos dos estados es enorme. Cuando un hombre vive en reacción, su mente está constantemente interpretando señales. Si recibe atención, se siente confiado. Si no la recibe, comienza a dudar. Esa fluctuación emocional crea una montaña rusa interior que muchas veces se refleja en su comportamiento. Un día puede parecer tranquilo y seguro, y al siguiente puede parecer ansioso o necesitado. Esa inconsistencia crea una sensación de inestabilidad. Pero cuando un hombre vive con propósito, su energía se dirige hacia algo más grande que la aprobación momentánea. Tiene metas que lo desafían. Tiene proyectos que requieren su concentración. Tiene responsabilidades que le recuerdan cada día que su vida no se define únicamente por una interacción emocional. Ese tipo de vida crea una base sólida. La psicología femenina responde profundamente a esa solidez porque transmite estabilidad. Cuando una mujer percibe que un hombre tiene dirección, algo dentro de su mente comienza a verlo de una manera distinta. No lo ve solo como alguien que busca atención, lo ve como alguien que está construyendo algo. Y construir algo requiere disciplina, paciencia y visión. Un hombre con visión no necesita demostrar constantemente su valor. Su valor se revela en cómo vive su vida. Se revela en la forma en que organiza su tiempo, en la forma en que enfrenta los desafíos, en la forma en que mantiene su enfoque incluso cuando las cosas se vuelven difíciles. Ese tipo de enfoque crea una energía diferente. En lugar de perseguir atención, ese hombre atrae curiosidad. La curiosidad es una de las emociones más poderosas en la atracción humana. Cuando alguien siente curiosidad por ti, comienza a prestar atención de forma natural. Quiere entender quién eres, qué te mueve,
¿Qué tipo de mundo existe dentro de tu mente? Pero la curiosidad solo aparece cuando hay algo por descubrir. Si un hombre revela toda su atención inmediatamente, si explica cada pensamiento, cada emoción y cada intención desde el primer momento, elimina el espacio para que la curiosidad crezca. Esto no significa que deba esconderse ni jugar juegos psicológicos. Significa simplemente que su vida no gira completamente alrededor de una sola persona. Cuando un hombre tiene múltiples dimensiones en su vida, naturalmente no puede estar disponible todo el tiempo. Tiene cosas que hacer, lugares a donde ir, objetivos que requieren su energía. Y esa realidad crea una percepción interesante. Su atención se vuelve más valiosa. La atención de alguien que tiene una vida plena se percibe de forma diferente porque no es automática ni constante. Cuando ese hombre decide compartir su tiempo con alguien, ese tiempo tiene peso, no porque esté intentando manipular la situación, sino porque su vida tiene prioridades reales. Muchos hombres confunden esta idea con actuar de forma distante o fría. Creen que para crear atracción deben ignorar, responder tarde o fingir desinterés. Pero esa estrategia suele ser transparente. La autenticidad siempre es más poderosa que la actuación. El verdadero cambio ocurre cuando un hombre deja de organizar su vida alrededor de la necesidad de impresionar a alguien y comienza a organizarla alrededor de su propio crecimiento. Ese cambio no solo transforma su atractivo, también transforma su identidad. Empieza a preguntarse preguntas diferentes. En lugar de preguntarse constantemente si alguien lo encuentra interesante, comienza a preguntarse qué tipo de vida quiere construir. En lugar de medir su valor por la cantidad de atención que recibe, comienza a medirlo por la calidad de su disciplina, su carácter y su progreso. Esa mentalidad crea una independencia emocional muy poderosa. La independencia emocional no significa que no valore las relaciones, significa que su felicidad no depende exclusivamente de ellas. Puede disfrutar profundamente de la compañía de alguien sin sentir que su identidad desaparecerá si esa persona decide alejarse. Ese tipo de estabilidad interior es extremadamente raro. En un mundo donde muchas personas buscan validación constante a través de mensajes, redes sociales y aprobación externa, alguien que parece tranquilo sin necesitar confirmación constante se vuelve intrigante. Las personas empiezan a preguntarse qué hay detrás de esa calma. La respuesta casi siempre es la misma: propósito. Un hombre con propósito no tiene tiempo para obsesionarse con cada pequeño detalle de una interacción. Su mente está ocupada resolviendo problemas más grandes, construyendo proyectos más importantes, persiguiendo metas que requieren su energía completa. Ese tipo de enfoque crea algo que no puede fingirse fácilmente. Presencia. Cuando un hombre que vive con propósito decide dedicar su atención a alguien, está realmente presente. No está buscando desesperadamente señales de aprobación porque su autoestima no depende de ellas. Está allí porque quiere estar. Y esa diferencia se siente inmediatamente. Muchas mujeres describen este tipo de presencia como algo magnético. No siempre pueden explicar exactamente por qué se sienten atraídas, pero perciben una estabilidad que no es común. Perciben que el hombre frente a ellas no está tratando de convencerlas de nada, simplemente está siendo. Esa naturalidad elimina una gran cantidad de presión emocional. La interacción se vuelve más auténtica porque no está cargada de expectativas exageradas. Ambas personas pueden explorar la conexión sin sentir que cada momento define el futuro. Pero para que un hombre llegue a ese estado, necesita hacer algo que muchos evitan: necesita enfrentar su propia relación con la validación. Muchos hombres han aprendido a buscar su valor en la aprobación externa. Desde la infancia, reciben mensajes que les dicen que deben ser exitosos, admirados o deseados para ser considerados valiosos. Con el tiempo, esa presión puede transformarse en una búsqueda constante de reconocimiento. Pero el hombre que comienza a desarrollar una mentalidad estoica empieza a cuestionar esa dependencia. Comienza a entender que su valor no puede depender completamente de lo que otras personas piensen o sientan en un momento determinado. La opinión de los demás puede cambiar rápidamente. El carácter, en cambio, se construye lentamente. Cuando un hombre comienza a invertir su energía en construir carácter en lugar de perseguir aprobación,
Su vida cambia de dirección. Empieza a enfocarse en hábitos que fortalecen su mente y su disciplina. Empieza a cuidar su salud, su conocimiento, su capacidad para enfrentar dificultades. Ese proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es una transformación gradual que ocurre cuando alguien decide que su vida merece algo más que reacciones impulsivas. Con el tiempo, esa transformación se vuelve visible. No porque el hombre esté anunciando su cambio, sino porque su comportamiento comienza a reflejarlo. Camina con más calma, habla con más claridad, escucha con más atención, y vive con una sensación de estabilidad que no depende del caos emocional del mundo exterior. Cuando una mujer percibe esa estabilidad, algo dentro de ella se siente atraído de forma natural. No porque el hombre esté intentando manipular emociones, sino porque la estabilidad es una cualidad profundamente atractiva en cualquier ser humano. Al final, el secreto que cambia toda la dinámica es sorprendentemente simple. La atracción comienza a cambiar cuando un hombre deja de organizar su vida alrededor de perseguir a alguien y comienza a construir una vida que vale la pena vivir. Cuando su energía se dirige hacia el crecimiento, hacia la disciplina y hacia un propósito que lo desafía cada día, algo curioso sucede. Su atención se vuelve escasa, y lo que es escaso se vuelve valioso. No porque esté jugando juegos, sino porque su vida tiene peso, y cuando alguien vive con ese tipo de peso interior, las personas comienzan a sentirlo incluso antes de que diga una sola palabra. Ese es el momento en que la dinámica se transforma, el momento en que la persecución termina, y la curiosidad comienza. Existe algo que muchos hombres descubren solo después de años de experiencias, errores y confusión. Durante mucho tiempo creen que la atracción funciona como una ecuación simple: más atención significa más interés, más mensajes significan más conexión, más presencia significa más valor. Parece lógico pensar que si alguien recibe constantemente tu energía, eventualmente desarrollará sentimientos más fuertes. Pero la naturaleza humana no funciona de forma tan mecánica. La atracción, especialmente desde la psicología femenina, no crece bajo presión constante. Crece en un espacio donde la mente tiene libertad para explorar, imaginar y sentir curiosidad. Cuando todo está disponible de inmediato, cuando cada pensamiento se comparte al instante y cada momento se llena con atención ilimitada, algo silencioso comienza a desaparecer. Ese algo es el misterio. El misterio no es manipulación ni un juego psicológico diseñado para confundir a alguien, es simplemente el resultado natural de una vida profunda, de una identidad que no se revela completamente en una sola conversación. Cuando una persona tiene múltiples capas en su forma de pensar, en sus experiencias y en sus aspiraciones, es imposible comprenderla por completo en pocos momentos. Y esa imposibilidad crea curiosidad. La curiosidad es una emoción poderosa porque activa la mente. Cuando alguien siente curiosidad por otra persona, comienza a pensar en ella incluso cuando no está presente. Se pregunta qué estará haciendo, qué estará pensando, qué tipo de mundo existe detrás de esa calma o de esa forma particular de ver la vida. Pero cuando un hombre intenta llenar cada segundo con atención, la curiosidad no tiene espacio para crecer. Cada pensamiento es explicado, cada emoción es mostrada inmediatamente, cada silencio es eliminado con más palabras. En lugar de crear interés, esa sobreexposición puede crear saturación emocional. La mente humana necesita pausas, necesita momentos de distancia para reflexionar, para recordar, para imaginar. Por eso la atracción muchas veces se intensifica cuando hay espacio. Este espacio no significa ignorar ni tratar a alguien con indiferencia. Significa simplemente vivir una vida que no gira completamente alrededor de una sola interacción. Un hombre que vive de esta manera no está constantemente pendiente de su teléfono esperando una señal de atención. Tiene responsabilidades, proyectos, intereses y metas que ocupan su energía mental. Su tiempo está distribuido entre diferentes aspectos de su vida. Ese equilibrio crea algo muy importante. Crea autenticidad. Cuando un hombre está completamente absorbido por la necesidad de impresionar a alguien, muchas veces comienza a actuar. Puede exagerar ciertas cualidades, ocultar partes de su personalidad o decir cosas que cree que la otra persona quiere escuchar. Ese tipo de comportamiento puede funcionar durante un tiempo,
pero tarde o temprano la máscara comienza a mostrar grietas. La autenticidad, en cambio, no necesita ser sostenida con esfuerzo constante. Surge naturalmente cuando alguien se siente cómodo con quien es. La psicología femenina tiene una sensibilidad muy particular hacia la autenticidad. Aunque no siempre se pueda explicar con palabras, muchas mujeres perciben rápidamente cuando alguien está intentando proyectar una imagen que no coincide completamente con su verdadera personalidad. En cambio, cuando un hombre se comporta con naturalidad, incluso con sus imperfecciones, algo dentro de la interacción se vuelve más relajado. La conversación fluye de manera más orgánica. La conexión se vuelve más real. Pero para que esa autenticidad aparezca, un hombre necesita algo más que confianza superficial. Necesita tener una vida que realmente lo llene. Una vida llena no significa una vida perfecta. Significa una vida que tiene dirección, desafíos, aprendizaje y crecimiento. Cuando un hombre tiene metas que lo apasionan, no necesita llenar cada momento con interacción social para sentirse vivo. Puede pasar tiempo solo trabajando en sus proyectos, desarrollando habilidades o explorando ideas que le interesan profundamente. Ese tipo de vida crea profundidad. La profundidad es extremadamente atractiva porque es rara. Muchas personas viven reaccionando a estímulos constantes, buscando distracción inmediata, saltando de una actividad a otra sin un propósito claro. Pero alguien que tiene disciplina y enfoque destaca naturalmente en ese entorno. No porque esté intentando destacar, sino porque su comportamiento refleja una mentalidad diferente. La disciplina es uno de los rasgos que más respeto genera en la psicología femenina. No se trata únicamente de disciplina en el trabajo o en el éxito material. Se trata de la capacidad de gobernar la propia vida. Un hombre disciplinado sabe cuándo trabajar, cuándo descansar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No vive dominado por impulsos momentáneos. Esa estabilidad crea confianza. Cuando una mujer observa que un hombre puede mantenerse enfocado incluso cuando hay distracciones, empieza a percibirlo como alguien que tiene control sobre sí mismo. Y el autocontrol es una forma de poder muy profunda. En un mundo donde muchas personas reaccionan impulsivamente a cada emoción o estímulo, alguien que puede mantenerse tranquilo y centrado se vuelve extraordinario. Esa tranquilidad también permite que el espacio emocional exista dentro de una relación. Cuando dos personas pasan cada segundo intentando llenar el silencio, muchas veces evitan algo importante: la reflexión. La reflexión es lo que permite que los sentimientos crezcan. Cuando alguien se aleja por un momento de una interacción y comienza a recordar ciertos detalles, una conversación interesante, una sonrisa inesperada, una forma particular de pensar, la mente empieza a reconstruir la experiencia. Y en ese proceso, muchas veces la atracción se intensifica. Pero si no existe ese espacio, si cada momento está saturado de comunicación constante, la mente no tiene oportunidad de procesar lo que está sintiendo. Por eso el espacio no es distancia emocional, es un espacio mental. Es permitir que la interacción respire. Muchos hombres temen este espacio porque lo interpretan como una señal de pérdida de interés. Creen que si no están constantemente presentes, serán olvidados. Pero esa creencia suele venir de la inseguridad. El hombre que tiene confianza en su valor no necesita recordarle constantemente a alguien que existe. Sabe que su presencia deja una impresión cuando es auténtica. Esa confianza cambia completamente la dinámica. En lugar de perseguir cada momento de atención, comienza a compartir su tiempo de manera más consciente. Cuando está presente, está realmente presente. Cuando está ocupado con su vida, no siente culpa por no estar disponible en todo momento. Ese equilibrio transmite algo muy poderoso. Transmite que su vida tiene peso. El peso de una vida con propósito crea magnetismo natural. La gente se siente intrigada por quienes parecen caminar con dirección. Quiere entender qué los mueve, qué los inspira, qué tipo de pensamientos ocupan su mente. Esa intriga es el comienzo de muchas atracciones profundas. Pero todo esto requiere una mentalidad que no se desarrolla de forma automática. Requiere una transformación interna. El hombre necesita aprender a disfrutar su propio camino sin depender completamente de la validación externa. Necesita encontrar satisfacción en su crecimiento personal, en sus logros,
en su disciplina diaria. Cuando esa satisfacción viene de dentro, la relación con los demás cambia, ya no se busca desesperadamente atención, se comparte atención. Esa diferencia es enorme. Compartir atención significa que la conexión se construye desde la libertad, no desde la necesidad. Cada interacción se vuelve una elección consciente en lugar de una búsqueda constante de confirmación, y esa libertad se siente. La psicología femenina responde profundamente a la sensación de libertad emocional. Cuando una mujer percibe que un hombre no está intentando atraparla ni controlar la dinámica con ansiedad, la interacción se vuelve más ligera. La ligereza crea comodidad. La comodidad permite que las emociones crezcan sin presión. Pero quizás lo más interesante de todo este proceso es que el hombre que adopta esta mentalidad no lo hace para manipular a alguien, lo hace para vivir mejor. La filosofía estoica enseña algo muy claro sobre las relaciones humanas. No puedes controlar los sentimientos ni las decisiones de otra persona. No puedes forzar la atracción ni garantizar el amor. Lo único que puedes controlar es tu propio carácter. Puedes controlar tu disciplina. Puedes controlar tu actitud frente a las dificultades. Puedes controlar la forma en que decides vivir tu vida. Cuando un hombre enfoca su energía en esos elementos, algo cambia dentro de él, se vuelve más tranquilo, se vuelve más seguro, se vuelve más presente. Y cuando una persona desarrolla ese tipo de estabilidad interior, su presencia comienza a influir en quienes la rodean. Las personas sienten curiosidad, sienten respeto, y muchas veces, sienten atracción. Pero esa atracción no nace de trucos ni estrategias, nace de la profundidad de un carácter que se ha construido con paciencia, nace de la autenticidad de alguien que ya no necesita actuar para ser aceptado, nace del misterio natural de una vida que tiene propósito, disciplina y dirección. Cuando un hombre vive de esa manera, el espacio deja de ser algo que teme, se convierte en algo que respeta, porque entiende que en ese espacio es donde la mente reflexiona, donde la curiosidad crece y donde muchas veces la atracción comienza a tomar forma sin necesidad de ser forzada. Y es ahí donde la dinámica cambia silenciosamente. El hombre deja de intentar llenar cada momento, y la conexión empieza a respirar. Existe un momento silencioso en la vida de muchos hombres en el que finalmente comprenden algo que nadie les enseñó claramente. Durante años creyeron que el secreto de la atracción estaba en aprender qué decir, cómo actuar o cómo impresionar. Pensaron que todo dependía de técnicas, estrategias o frases correctas. Pero con el tiempo descubren una verdad más profunda y mucho más simple: lo que realmente cambia la dinámica de las relaciones no es lo que dices, sino el estado interior desde el que vives. La acción más poderosa que un hombre puede realizar muchas veces no es visible desde fuera. No se trata de un gesto dramático ni de una estrategia calculada. Se trata de algo más silencioso y más difícil: gobernar su propio mundo interior. La mayoría de las personas vive reaccionando constantemente a lo que ocurre a su alrededor. Si reciben atención, se sienten felices. Si reciben silencio, se sienten inseguros. Si perciben aprobación, su confianza aumenta. Si perciben rechazo, su estabilidad se tambalea. Ese tipo de vida emocional crea una dependencia invisible. Cuando tu estado interior depende completamente de las respuestas externas, pierdes control sobre tu propia paz. Tu mente se convierte en un reflejo de las reacciones de los demás. Pero el hombre que comienza a adoptar una mentalidad estoica aprende algo que transforma su forma de vivir. Comprende que no puede controlar el comportamiento ni las emociones de otras personas. No puede decidir qué sentirán ni qué decisiones tomarán. Pero sí puede controlar algo mucho más importante. Puede controlar su carácter. Puede controlar la forma en que responde a cada situación. Puede controlar la disciplina con la que construye su vida. Ese entendimiento crea una libertad interior que pocas personas experimentan realmente. Cuando un hombre deja de intentar controlar lo incontrolable, su mente se libera de una enorme cantidad de tensión. Ya no necesita analizar cada palabra ni cada gesto buscando significados ocultos. Ya no necesita ajustar constantemente su comportamiento para asegurar una reacción específica. Simplemente vive. Esa simplicidad tiene una fuerza extraordinaria. Porque en un mundo donde muchas personas viven obsesionadas con la validación externa, alguien que parece tranquilo sin necesitar confirmación constante se vuelve intrigante.
La tranquilidad auténtica es magnética, no porque esté diseñada para atraer, sino porque transmite estabilidad. Cuando alguien parece en paz consigo mismo, las personas naturalmente sienten curiosidad por entender de dónde viene esa calma, pero alcanzar ese estado requiere algo que muchos evitan: responsabilidad personal. Es más fácil pensar que las emociones dependen de lo que los demás hacen o dicen. Es más fácil culpar a las circunstancias externas por nuestra ansiedad o inseguridad. Sin embargo, la filosofía estoica enseña una lección diferente. Nos recuerda que aunque no controlamos los eventos externos, sí controlamos nuestra interpretación de esos eventos. Esa diferencia cambia todo. Cuando un hombre comprende esto, deja de ver cada interacción como una prueba de su valor. Si alguien responde con entusiasmo, lo aprecia. Si alguien responde con distancia, lo acepta sin sentir que su identidad está siendo cuestionada. Su autoestima deja de depender de reacciones momentáneas. Esa estabilidad crea una presencia muy particular. Un hombre estable no reacciona impulsivamente a cada cambio emocional. No se desespera cuando alguien tarda en responder. No entra en pánico cuando percibe cierta distancia. Simplemente continúa viviendo su vida. Y esa continuidad transmite algo poderoso. Transmite que su identidad no depende de la atención de una sola persona. Muchas veces, paradójicamente, es exactamente esa independencia lo que despierta interés. La mente humana se siente intrigada por aquello que no puede controlar fácilmente. Cuando alguien parece emocionalmente autosuficiente, las personas se preguntan qué lo hace diferente. Pero el objetivo de la independencia emocional no es provocar curiosidad en los demás. El objetivo es vivir con dignidad. La dignidad es una cualidad que se construye cuando un hombre aprende a respetarse a sí mismo incluso en momentos difíciles. Significa no traicionar tus propios valores por miedo a perder aprobación. Significa mantener tus principios incluso cuando sería más fácil abandonarlos. Esa integridad crea respeto. El respeto es una base fundamental en cualquier relación significativa. Sin respeto, la atracción puede existir por un tiempo, pero rara vez se convierte en algo duradero. Cuando una mujer percibe que un hombre se respeta a sí mismo, que no está dispuesto a sacrificar su identidad por aceptación momentánea, algo dentro de la dinámica cambia. Empieza a verlo como alguien que tiene límites, y los límites son señales de autoestima. Muchos hombres confunden los límites con dureza o frialdad. Creen que establecer límites significa confrontar agresivamente o crear distancia emocional. Pero los límites más fuertes suelen expresarse con calma. Un hombre que habla con claridad sobre lo que acepta y lo que no acepta transmite confianza. No necesita elevar la voz ni crear drama. Su serenidad comunica que está seguro de sus valores. La serenidad es una forma silenciosa de autoridad. Las personas confían más en alguien que parece en control de sí mismo que en alguien que reacciona impulsivamente a cada emoción. Esa autoridad tranquila crea seguridad emocional. La seguridad emocional es profundamente atractiva porque permite que una relación se desarrolle sin miedo constante a la inestabilidad. Cuando un hombre está en paz consigo mismo, su presencia se vuelve un espacio donde los demás pueden relajarse. Pero esa paz no aparece por accidente. Se construye a través de disciplina interior. La disciplina interior significa aprender a observar tus pensamientos sin ser dominado por ellos. Significa reconocer impulsos momentáneos sin permitir que controlen tus decisiones. Significa practicar paciencia cuando sería más fácil reaccionar. Cada una de estas pequeñas decisiones fortalece el carácter. El carácter es lo que finalmente define la forma en que los demás perciben a un hombre. Las palabras pueden impresionar por un momento, pero el carácter se revela con el tiempo. Se revela en cómo alguien maneja el estrés. Se revela en cómo responde a la frustración. Se revela en cómo trata a las personas cuando no necesita nada de ellas. Un hombre con carácter no necesita anunciar su valor. Su comportamiento lo muestra. Y cuando ese tipo de comportamiento se repite constantemente, crea una reputación emocional. Las personas comienzan a percibirlo como alguien confiable,
estable y auténtico. La autenticidad es otra cualidad que influye profundamente en la atracción. Muchas personas pasan gran parte de su vida intentando proyectar una imagen que creen que será aceptada. Ajustan su personalidad dependiendo del contexto social. Intentan encajar en expectativas externas. Pero alguien que vive con autenticidad no necesita ese esfuerzo constante. Se comporta de acuerdo con sus valores sin importar demasiado si eso coincide con todas las expectativas externas. Esa libertad crea una energía diferente. Las personas se sienten cómodas cerca de alguien que no está actuando. Pueden ser ellas mismas sin sentir presión para interpretar un papel. Ese ambiente de autenticidad facilita conexiones más profundas. Pero lo más interesante es que el hombre que alcanza este nivel de claridad interior deja de preocuparse excesivamente por el resultado de cada interacción. Entiende que algunas conexiones funcionarán y otras no. Entiende que no todas las personas estarán destinadas a formar parte de su vida, y está en paz con eso. Esa aceptación elimina una enorme cantidad de ansiedad. Cuando un hombre no está obsesionado con asegurar cada resultado, puede disfrutar más del proceso de conocer a alguien. La conversación se vuelve más natural, la interacción se vuelve más ligera, la energía deja de estar cargada de expectativas rígidas, y en ese ambiente relajado, muchas veces la atracción florece de forma más auténtica. Pero incluso si no florece, el hombre no pierde su centro, continúa avanzando en su camino, continúa desarrollando su carácter, continúa construyendo una vida que tiene significado más allá de cualquier interacción específica. Esa mentalidad es profundamente estoica. El estoicismo no enseña a ignorar las emociones ni a vivir con frialdad, enseña a entender que está bajo nuestro control y que no. Cuando un hombre enfoca su energía en lo que sí puede controlar, su disciplina, su integridad, su actitud, su vida se vuelve más estable. Esa estabilidad interior se refleja en su presencia. Las personas lo perciben incluso antes de que diga una palabra. Perciben que no está desesperado por aprobación. Perciben que no necesita demostrar constantemente su valor. Perciben que hay una calma en él que no depende del caos del mundo exterior. Y en un mundo lleno de ruido emocional, esa calma se vuelve extraordinaria. Muchas veces, sin entender exactamente por qué, las personas se sienten atraídas por esa serenidad, porque la serenidad transmite confianza, transmite seguridad, transmite la sensación de que el hombre frente a ella sabe quién es y hacia dónde se dirige. Y al final, ese es el verdadero secreto que transforma la dinámica. No es una técnica, no es una estrategia, es el resultado de un hombre que ha decidido dominar su propio carácter. Cuando un hombre aprende a gobernarse a sí mismo, descubre algo sorprendente. Ya no necesita perseguir desesperadamente la atención. Su presencia comienza a atraerla de forma natural. Porque en el fondo, lo que muchas personas buscan no es perfección, buscan estabilidad, buscan autenticidad, buscan la tranquilidad de alguien que ha aprendido a estar en paz consigo mismo. Y esa paz, una vez construida, se convierte en el magnetismo más poderoso que un hombre puede poseer.